Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque seguramente si están viendo esto ya es 9 de febrero. Es como, siento que estoy realizando una especie de viaje al futuro, pero es la única manera que tenía de estar presente en lo que sería nuestra última clase teórica de este curso, de este primer año. Bueno, como lo hablamos en diciembre, eh, como explicamos todo el calendario, estas 3 clases de febrero van a resultar de la manera pactada. La clase que están teniendo ustedes ahora, en cierto modo, en diferido, eh, la clase número 1, digamos, de estas últimas 3, en las cuales voy a repasar algo que vimos, que es un género que vimos, pero enfocado hacia otra finalidad. Así que sería como un poco la última clase teórica. Después la clase próxima, recuerden, el 16 es el examen, que se tienen que conectar a la hora de siempre, ya lo vamos a hablar por WhatsApp. Eh, el examen en vivo, digamos, tendríamos. Y la última clase sería la clase de cierre, que contemplaría la posibilidad de recuperatorios para los que no les va bien en el examen. O si alguien debe a deuda algún trabajo práctico y bueno, y quiere entregarlo en esa instancia como para reforzar la nota de trabajos prácticos. Eh, Así que bueno, paso a, procedo a lo que es la clase de hoy, esta clase que a mí me es un poco incómoda mencionar, porque no voy a tener del otro lado a ustedes, entonces me va a obligar a hacer una especie de monólogo, lo cual no es lo que acostumbramos a hacer en nuestras clases, pero es la que nos queda. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Yo les voy a presentar una clase, un material, eh, que ustedes luego con eso van a realizar un trabajo, una actividad, a fin de clase se los voy a explicar bien, que sería el trabajo práctico número 2. Esto lo habíamos hablado ya. Recordamos, tenían el trabajo práctico número 1, las 2 entrevistas, y este sería el trabajo práctico número 2. En total, los 4 trabajos que componen la nota de trabajos prácticos. Eh, Así que les recomiendo que tomen nota, cual si fuera una clase como todas, porque yo voy a mencionar y voy a mostrar en pantalla algunos autores que quizá a alguno le puede interesar. Como siempre digo, uno va tomando cosas de los docentes cuando está en su formación, va tomando cosas de colegas también cuando está laburando. Algunas les sirven, otras no, algunas las toman para aprobar las materias y otras quizá las desechan. Y muchas veces sucede que algún material que uno creyó que no iba a serle de utilidad le termina brindando la posibilidad de ser muy útil a la hora de realizar un trabajo. Así que les recomiendo, tomen nota de lo que vamos a ver, de los que les voy a presentar, les puede servir de influencia para realizar el trabajo y les puede servir también para la carrera o para la vida misma. Así que esa sería la cuestión en el día de hoy. Me voy a tomar un mate para, para que tenga un poco más de cosas parecidas a lo que hacemos siempre todos los miércoles. Así que me voy a tomar un mate y mientras le comparto la pantalla para comenzar con la temática de hoy. Bueno, les presento, ahí lo primero que les voy a compartir es una entrevista a Fernando Duclos. Es un periodista que desde el comienzo de la pandemia
tuvo un auge bastante importante, y es interesante su historia porque, eh, como bien dice acá, en la bajada de esta entrevista, es el creador del proyecto periodístico autogestivo que nació en 2019 a partir de su viaje por la Ruta de la Seda. Así que bueno, esta es la primera historia. Este periodista, Fernando Duclos, lo pueden conocer en las redes sociales como Periodistán. Eh, Elegí a esta persona para comenzar la clase porque creo que es algo muy, muy creativo, es algo que realmente sucedió de una manera en la cual el tipo realizó un trabajo muy copado y un trabajo que tiene su justo y su merecido, digamos así por decirlo, recompensa, ¿no? Hoy día trabaja para varias cadenas de noticias y se encarga de periodismo internacional, ya que con sus 34 años ha recorrido buena parte del mundo. Eh, pero bueno, una persona, un profesional que tiene un gran rodaje y que, como les decía, con el regreso hacia la Argentina, justo coincidiendo con el comienzo de la pandemia, tuvo su mayor momento de auge. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si estamos hablando de un periodista que crea un proyecto periodístico autogestivo a partir de un viaje se denomina, en realidad el libro se llama Un argentino en la Ruta de la Seda. Eh, Previo a eso, a ver si lo vemos aquí, tenemos Periodistán, que es su proyecto, su nombre, digamos, artístico, por así decirlo. Y previo a eso, había publicado un libro que se llama Crónicas Africanas. No lo menciona aquí, pero no nos vamos a detener en la entrevista. Ustedes, si quieren, la pueden ver. Yo les voy a compartir un material con todos estos links. Les voy a compartir un Word. La pueden ver la entrevista si les interesa. Pero bueno, ahora vamos a ver un material de los que escribe él, para ver qué es esto que produce, qué es esto que escribe. Él se hizo conocido publicando en Twitter, ¿no? Siempre hablamos de que hoy día los medios los tenemos que ir a buscar nosotros, cuáles son los medios donde está funcionando la actividad, donde nos podemos expresar. Quizá hoy el diario nos queda de otro tiempo, pero sí tenemos las plataformas, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos la producción de podcasts que hoy día circulan mucho por las diversas plataformas, como puede ser Spotify. Entonces tenemos que buscar por ahí. El pibe este buscó por ahí y encontró, pero laburó una banda. O sea, es un periodista que se recorrió Centroamérica y América Latina en general. Es un periodista que vivió 3 años en Brasil, que se recorrió unos cuantos países de África y luego, en 2019, como dice ahí, esta travesía por la Ruta de la Seda, en lo que es un libro en el cual muestra un poco lo que es Asia. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Qué género es el que yo pretendo que desandemos con esta clase? Ni más ni menos que la crónica de viaje. Justo estamos en un momento del año en el que es verano y quizá muchos viajamos y realizamos un viaje de descanso, ¿no? Un viaje para conocer, o un viaje turístico que nos lleva, no sé, a conocer alguna playa, una montaña, cualquier circuito que podamos realizar dentro de nuestro país o dentro del exterior. Dentro del exterior no, sería en el exterior.
y quizá pensamos que una crónica de viaje es solamente eso, contar lo que fue ese viaje. Bueno, no, en realidad una crónica de viaje es algo mucho más completo, como ahora vamos a ver a continuación. Eh, Recordemos, para esto, que la crónica nace, en cierto modo, como crónica de viaje. Cuando nosotros vimos la temática de crónica, teníamos a Heródoto, a Homero, las crónicas de India, de los conquistadores en Asia y en América, que escribían lo que iban observando. Un relato de los periplos que realizaban en el tiempo, eh, en tiempo y espacio, se describía ese espacio, se describían esos contactos eh, interculturales que tenían con las poblaciones que los recibían de, de diversas maneras, ¿no? Eh, Hace poco leí un libro que está escrito, es una obra literaria de ficción, eh, y ahora no puedo recordar el escritor, ya se lo voy a decir, esto no lo tenía preparado. Es un libro escrito en forma de crónica, que se llama Los Perdidos. Eh, sí, no, se llama Perdidos, de Sergio Vicio, de la editorial Interzona. Sergio Vicio con doble Z. Es un libro muy breve, pero que está escrito todo en crónica. Y narra así como si fuera el periplo de unos navegantes españoles que terminan perdidos en el continente, quién sabe en qué parte. Es una historia de ficción, pero que bien podría ser una historia real, como la obra Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es un conquistador español que también realiza un periplo terrible y deja una obra que tiene una mezcla de ficción y de realidad en la cual él describe y muestra todas las situaciones por las que pasó. Entonces, la crónica tiene mucho que ver con el contar cómo es un lugar, el contar cómo se dieron ciertos sucesos, así como contamos cómo se dio un partido de fútbol desde la previa hasta el postpartido, así como contamos cómo fue un hecho policial de manera cronológica, en el cual abordamos a algunos testigos, en el cual tratamos de describir cómo fue, tratamos de reconstruir un poco esa historia. Eh, la crónica de viaje va a contar eso que nosotros estamos descubriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En la antigüedad la crónica de viaje era una película, era cine puro. La crónica de viaje era la realidad llevada al papel, era lo poco que tenían las personas que querían acercarse a ciertos lugares. Hoy nosotros tenemos, como siempre hablamos, estamos dominados por un mundo de un contenido audiovisual muy fuerte, ¿no? Y nosotros a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿para qué vamos a escribir la crónica de un partido si tenemos el resumen? Bueno, hay un público para la literatura, hay un público para la palabra escrita, para el periodismo literario, hay un público que siempre está. Y a nosotros que nos gusta la gráfica, quizá algunos de ustedes no tanto, tenemos que tratar de buscar por dónde sigue ese camino, por dónde va. Por eso a mí se me ocurre que, aunque nos parezca que en este tiempo de video y de audio es un poco inútil intentar contar qué sucede en tal lugar, porque lo podemos ver, a veces las imágenes, el contenido audiovisual no llega a ser tan confiable, tan preciso, y por qué no eh, tan grato de leer como un libro, como por ejemplo estos dos que menciono de Fernando Duclos, Crónicas Africanas, y un argentino por la Ruta de la Seda, que nos pueden pintar de una manera muy fiel y muy amena a la lectura sobre diversos sitios del planeta.
Entonces, bueno, recordábamos, la crónica en sus comienzos surge como crónica de viaje, así que no estamos muy fuera de la realidad. Eh, Relato en primera persona o en tercera persona, generalmente, y desarrolla una serie de sucesos. Hasta ahí tenemos la crónica, que es esa forma de escribir que el periodismo le roba a los cronistas, los primeros historiadores. Estos cronistas fueron los primeros periodistas, los primeros historiadores, estuvieron a la vanguardia de todo. O sea, después estaban los filósofos que intentaban explicar, que intentaban, pero los cronistas eran los que contaban qué estaba pasando, como ellos lo veían, obviamente. Siempre hablamos de la subjetividad, ¿no? No se olviden de ese concepto. Eh, Así que bueno, nos metemos de una manera un poco más profunda en lo que es la crónica de viaje. No es, yo tengo acá dos cosas que no es una crónica de viaje, y lo tomé de unas declaraciones de Leila Guerriero, que es esta periodista que nosotros estuvimos leyendo en clases anteriores. No es un folleto turístico. Nosotros hemos visto alguna que otra nota que parecía más un folleto turístico que, como estuvimos viendo nota color, lo vimos. No es contar la estadía en un hotel 5 estrellas tampoco. La crónica de viaje tiene que dejarle algo al lector. Da una imagen completa de eso a donde está, digamos, asistiendo, de ese lugar que está abordando. Yo acá me anoté atrapa al lector, que es algo que todo texto tiene que buscar, porque si no, si nosotros no pensamos en el lector, podemos escribir por el simple ejercicio de escribir, pero para lograr algo, para obtener una respuesta, tenemos que estar pensando en lo que el lector estaría leyendo cuando se enfrenta a nuestro texto. Siempre pensemos eso. Muestra y describe el lugar y las personas. Una crónica de viaje. Las personas que lo habitan. Los distintos, eh, las distintas características culturales. Hay muchas ciudades del mundo en las que conviven incluso tres religiones, por ejemplo. Bueno, ahí está la crónica de viaje, ¿no? Tratando de abordar eso. A eso se refiere la crónica de viaje y eso debe buscar. Y decido hacer esta clase también para que repasemos crónica y para que ustedes tengan quizá una pequeña ventana a algo que puede ser una salida, como por ejemplo la de este periodista, o ahora vamos a ver otros dos periodistas un poco más clásicos de otra época, que también, entre otras cosas, se desempeñaron por realizar crónicas de viaje. Así que bueno, esta sería la entrevista en la cual se presenta quién es Fernando Duclos. Recuerden que yo les voy a compartir este material. Acá conocen a este periodista. En esta nota que tenemos acá, acá es donde realmente lo van a conocer a este personaje. A este personaje. Bueno, sí, para nosotros estamos explorando sus características y su trabajo, lo podemos tomar de esa manera. Viaje en el tiempo a la URSS, entre Moldavia y Rumania, a pocos kilómetros de Ucrania, y bajo la protección de Rusia se erige la República de Transnistria. En esta última edición de la Champions jugó el Sheriff, que es uno de los clubes más importantes de Transnistria, y fue, digamos, una ciudad que, estoy buscando por acá, una ciudad que estuvo un poco en la boca del periodismo por esta particularidad que tiene, que yo no se las voy a explicar, no les voy a decir qué es lo que tiene de particular Transnistria. Algunos de ustedes ya lo deben conocer, el caso del Sheriff Tiraspol. Este es el club.
Es un gran campeón de la Liga de Moldavia. ¿Eh? Y que en esta última edición participó de la Champions. Bueno, se lee en esta nota. Esto va a ser para conocer a este autor. No tiene sentido que acá en la clase, si ustedes estarían, la podríamos ir leyendo, podría yo leer alguna parte, pero al no estar ustedes presentes, es muy difícil generar un ida y vuelta. Léanla. De esta clase de relatos es que está compuesto el libro de Un argentino en la ruta de la seda. Y fíjense lo bien que escribe, lo bien que explica las cuestiones y todo el contenido que trabaja, el contenido político. Un rincón del mapa europeo donde la geopolítica de la Guerra Fría todavía se respira al mejor estilo del siglo XX. Bienvenidos al país de los símbolos que no existe. Fíjense, ¿no? Acá en la imagen, una estatua de Lenin, que es característica de este país que no es reconocido como país, pero sin embargo es una ciudad que se considera independiente de Moldavia, con cierto padrinazgo, si se puede decir de esa manera, de Rusia. El tema de Europa del Este es un tema geográficamente muy complejo, porque se están produciendo movimientos todo el tiempo y porque son sitios en donde la lógica del Estado-Nación, esto que nosotros vivimos un poco en nuestro país, nosotros somos un Estado-Nación que fue un poco, que se generó un poco a la caprichosa, ¿no? Eh, Recordemos que la idea de nación es las personas que se sienten parte de una misma cultura y una misma lengua. El Estado es otra cosa, el Estado es una administración, le podemos dar varias definiciones, pero el Estado es una cosa que en muchos momentos de la historia y hoy mismo poco tiene que ver con las naciones. Pero en determinado momento de la historia, cuando se comienzan a generar los Estados-nación, empiezan a suceder cosas caprichosas. Que, por ejemplo, un misionero quizá comparte muchos más rasgos culturales con un brasilero, con un paraguayo, que con un porteño o con una persona que vive hace unas cuantas generaciones en la Patagonia. Y asimismo, en la cordillera de los Andes, muchos pueblos que están de un lado y del otro tienen mucho más en común entre sí que lo que podría tener cada uno de esos pueblos para con sus pares de sus respectivos países. Hablando de Argentina y Chile, por ejemplo. Entonces todas estas cosas se ven en la crónica de viaje. Esto no tiene nada que ver con mostrar un hotel 5 estrellas, con mostrar una playa paradisíaca. Sí, podemos hacer una crónica de viaje en Punta Cana, en República Dominicana, en Cuba. Pero una verdadera crónica de viaje en Cuba tendría que estar escrita por alguien que tiene un conocimiento, que se interesa y que lo plasma en la nota, de que maneja mínimamente las características políticas y económicas que hacen a que Cuba sea de determinada manera, ¿no? Escribir La Habana con esa especie de letargo que tiene en el tiempo, sin hablar o sin mencionar el bloqueo a Cuba, sin mencionar las características de la Revolución Cubana, no sería algo completo, no estaría el contexto. Entonces, como siempre hablamos de todas las notas, nosotros como periodistas tenemos que aprender a manejar distintos rubros, ¿no? Y a veces terminamos pecando porque terminamos quizá hablando un poco más de algún tema que no nos compete tanto. Bueno, no importa. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo tratando de ser informados, de estar informados, de ser completos y de conglomerar todo eso en nuestra producción. Por eso siempre
trato de recomendarles que utilicen todos los canales, la radio, la televisión, y fundamentalmente mucho la lectura, y que se lea de muchísimos temas. Ahora vamos a ver una autora que eh, habla mucho de la capacidad de asombro. Traten de ir a hurgar en esas cosas que se quedan pensando. Che, y esto que mencionó el profe, che, y este país, che. Bueno, ahí es donde nos vamos haciendo de un contenido. Eh, para no seguir yéndonos por las ramas. Lean esta nota, lo que sería una excelente crónica de viaje. Eh, y paso a mostrarles la siguiente nota muy brevemente. Este es un blog, boletín isleño, un blog aparentemente de información en el Delta. Pero yo tomé esta nota porque estaba tratando de encontrar algunos de los relatos que había escrito Rodolfo Walsh sobre el Delta. Ya van a conocer, los que no lo conocen, ya van a conocer mucho más sobre Rodolfo Walsh en segundo año. Yo creo que si están conmigo, seguramente que van a ver y van a conocer un poco de su obra. Y si están con algún otro profe, seguramente cuando vean periodismo de investigación, nuevo periodismo, seguramente lo van a mencionar. Espero. La figura de Rodolfo Walsh lo que tiene que estar muy mimetizada por el contenido político, y a veces eso en el mundo del periodismo le puede quizá restar un poco de importancia, ¿no? Y quizá lo terminamos dejando de lado cuando en realidad él generó una obra que fue bastante a la vanguardia, a mi punto de vista, eh, lo que puedo decir. Eh, Esto que yo se los voy a compartir es El claroscuro del Delta. Son una serie de relatos que él hace sobre el Delta, de varios lugares del Delta, del Delta del Río de la Plata, recordemos, ¿no? El Delta del Río de la Plata, donde confluyen ay, el Paraná y el Uruguay, ríos que van formando una red de ríos y riachos que decantan, ríos y afluentes que decantan en el Río de la Plata. Ahí se lo puede ver en alguna foto con Haroldo Conti, que fue un escritor de literatura, también vinculado a la política. Ellos fueron bastante amigos. Haroldo Conti tiene una novela que se llama Sudeste, que tiene que ver con esta temática, si a ustedes les interesa. No es una crónica de viaje, Sudeste, es una obra literaria, es una ficción, pero en la que sí se puede ver lo que es la vida en el Delta. Estas personas, bueno, Walsh es de Choel, Río Negro creo que es Choel, sí, Río Negro. Y Haroldo Conti, si no me equivoco, es mercedino, es de algún pueblo del interior de Buenos Aires. Y bueno, los dos confluyen, como en esa época muchos solían utilizar esa zona del Delta como una especie de retiro, hasta incluso para la militancia de los años 70 era una buena zona para estar un poco en las sombras, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante porque creo que son relatos muy bien escritos, y estos sí son realmente crónicas que cuentan sobre lugares y hacen, fíjense, 1818, 1877, va mostrando mucho, va contando acerca de los primeros momentos en ese delta, de la llegada de los conquistadores. Eh, Tiene ese contenido de crónica de viaje. Y además para que ya vayan entrando en conocimiento de este autor, que como todos los autores que vemos, lo dije yo al comienzo de la clase, ustedes van a recibir infinidad de autores
de material de parte de sus profes, de sus colegas. Cada uno toma lo que le gusta, lo que le interesa, por donde va. Por eso les decía, tomen nota, si bien todo esto lo voy a compartir, eh, después ustedes verán cuáles son de su interés, cuáles le aburren, cuáles les entretienen. Entonces, tenemos acá los imperdibles relatos de Rodolfo Walsh sobre el Delta, que son una especie de crónicas de viaje. Y acá estamos en la página de Cultura del Gobierno de la Nación. Y esta es una nota que habla sobre Eve Ward, de Moreno, nacida en Moreno, Buenos Aires, que es una escritora que también se dedicó, entre otras cosas, primero a la literatura. Fíjense, cuentos, ¿no? Las primeras publicaciones. Pero vamos a ver, denme un tiempo que lo voy a encontrar. Entre varias cuestiones, la autora dejó un camino de exploración para reflexionar sobre el lenguaje de la construcción de personajes, el cuento, la crónica. Fíjense cómo la crónica se mete dentro de la literatura. El monólogo. Ella misma decía, todo arte es el arte de escuchar. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio. Esto lo vamos a ver ahora en otro de los materiales. Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio, pero para escribir es necesario hacerlo. Es decir, para escribir una crónica de viaje tenemos que tratar de observar y de ver lo que está pasando y despojarnos de todo juicio, de todo prejuicio que todos llevamos dentro, obviamente. Y acá vamos a lo que nos compete un poco, ¿no? Turistas, ¿eh? Visto y oído, nuevas crónicas de viaje. Escribo 2 crónicas de viajes. Palabras de la escritora. 2 tipos de impresiones. Una más libre, subjetiva, donde aparezco más yo, que son las que parecen más a un cuento, y las que están más documentadas, con información relevante, unida a mis impresiones personales. Los géneros están muy mezclados, esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Hay cuentos que pueden ser leídos como crónicas y crónicas que son cuentitos. Como les puedo mencionar, ¿no? Viajera crónica, fíjense, mucho material, fíjense, en un pueblo me informo caminando, mirando los grafitis, las plazas, yendo al café, preguntándole cosas a alguien. Fui a algunos pueblos muy pequeños, a otros menos, o a ciudades más grandes como Córdoba, Rosario. Hice La Habana, Quito, Lima, Arequipa, Nápoles. Bueno, a la gente que le gusta viajar y que puede, y a veces el que puede es un condicionante, porque mucha gente termina yendo a viajar. Este pibe Fernando Duclos no se fue a viajar con todas las comodidades, se recorrió otro continente a dedo prácticamente. Eh, a veces es un impedimento que nos ponemos, ¿no? Pero bueno, yo particularmente no soy muy de este género, pero últimamente estoy viendo que tiene mucha relevancia. Y como los que estudiamos historia, sabemos que la crónica de viaje es fundamental, fue fundamental para escribir la historia también, en cierto modo, me parecía muy atinado trabajar este contenido en esta clase. Eh, así que bueno, aquí tienen otra autora, si les interesa. Y vamos a pasar, les voy a mostrar este material que les voy a dar. Esto es de una clase de antropología. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la antropología con la crónica de viaje? Bueno, es como una patita más que le ponemos a esta clase, un poquito más de teoría, un poquito más de
esto que menciono de tratar de nutrirnos de diversos afluentes para poder realizar nuestras producciones. Voy a ser breve. Esto es una reseña. Es una reseña, se los voy a enviar, sobre este libro, Orientalismo, de Edward Said. Una reseña es un texto, este texto tiene 16 páginas. Es un texto que reseña, de cierto modo, que reseña quiere decir es que hace una especie de crítica. La crítica no solamente es negativa, puede ser una crítica con cosas negativas, cosas positivas. Realiza una crítica a un material. ¿Por qué les envío la reseña? Para que ustedes conozcan de qué trata este libro. Pero obviamente no les iba a dar este libro, yo tampoco lo leí. Yo he leído 1 o 2 capítulos, no recuerdo cuáles, en antropología. Por eso les digo, esto es antropología. ¿Para qué nos sirve antropología? Bueno, este texto a ustedes les va a servir si lo quieren leer, si no, no, es un material complementario. Para saber de qué habla este texto, pone las ideas básicas. Las ideas básicas del autor son la de realizarle una crítica al orientalismo. Y el orientalismo visto como esto que a veces tenemos, ustedes saben que cuando hablamos de Oriente hablamos desde Europa Central hacia el lado de Europa del Este, todo lo que es Asia, África, y el Occidente sería Europa Central y Estados Unidos. Nosotros los latinoamericanos entramos en Occidente, pero para ellos seríamos como el orientalismo, seríamos como el Oriente también. Pero bueno, en cierto modo caemos dentro del lado de Occidente. Entonces tenemos Occidente y Oriente, eso que a veces se marcó en la Guerra Fría, ¿no? Rusia, la Unión Soviética y Oriente, y la OTAN y Occidente. Los países, esto entre comillas, esto es el discurso, ¿no? El discurso que parte desde Europa. Los países de Occidente, como la democracia, el desarrollo, en estos días que estamos en discusiones sobre el Fondo Monetario Internacional, la ONU, ¿no? Y del otro lado, Europa del Este, el comunismo, el atraso. No nos vamos a poner a criticar los puntos a favor y en contra que tienen cada uno de estos dos modelos. Esta es una división completamente caprichosa, la de Oriente y Occidente, y el autor lo que realiza acá es, Said, digamos, en orientalismo, es una crítica a esa imagen que Occidente construyó de Oriente. Entonces, fuimos consumiendo y vamos consumiendo nosotros, los nacidos en el siglo XX, vamos consumiendo un discurso que está invisible, que nosotros no lo vemos, pero es un discurso que está formado en los medios de comunicación, en el cine, en la literatura, acerca de que Oriente es eso que está allá lejos, que hay atraso, de que los chinos, que Vietnam, que África, y eso nos crea, en cierto modo, una barrera y nos pone ciertos prejuicios también, ¿no? A la hora de mirar. Entonces, yo cuando estaba hoy planeando esta clase, que ya la vengo craneando desde hace unos días, digo, lo que no se ve en el material de Fernando Duclos es esta ceguera, ¿no? Es este prejuicio de ver a Oriente como algo ya construido, ¿no? A Oriente lo tenemos que seguir construyendo y lo tenemos que seguir explorando, porque tenemos una visión quizá muy reducida. Bueno, esto tiene mucho que ver también con la crónica de viaje. Así nos vayamos a Oriente o nos vayamos a cualquier pueblo de cualquiera de las provincias de nuestro país, o nos vayamos a cualquier país limítrofe de Argentina, o nos vayamos a una calle de nuestro propio barrio por la que nunca pasamos. Y esto tiene que ver con lo que decía Ebenward, la idea de mirar y tratar de
que esa imagen que nosotros tenemos creada sea contrapuesta todo el tiempo con lo que nosotros estamos viendo. Eso es lo que va, perdón, eso es lo que va a posibilitar realmente un encuentro, la comprensión de las culturas. Fíjense que a veces nosotros nos horrorizamos por las cosas que suceden ahora, por ejemplo, un tema que estuvo en boga este año que pasó, el tema de los talibanes. Cómo reproducimos esa imagen, que hay cosas que a nuestros ojos nos parecen súper crueles, súper cruentas. Pero hay una construcción que tienen ellos, una construcción cultural, que les hace ver las cosas de otra manera. Y está bien, nosotros podemos juzgar y decir, eso que hacen es una barbaridad, esa costumbre que tienen, esas acciones que realizan. Bueno, pero veamos en su entorno, tratemos de comprenderlo dentro de su realidad, porque ellos mismos pueden decir todas las cosas que ven de nuestra cultura y no comprenderlas. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta a la hora de la crónica de viaje, ¿no? A la hora de construir la crónica de viaje. Este texto es una breve reseña que explica más o menos las ideas que son trabajadas en orientalismo, este texto de Said, y me pareció importante si a alguno le interesa. La antropología es la ciencia que estudia al otro. Y la antropología se desarrolló muy fuertemente en el siglo XIX, desde la Europa conquistadora, que conquistaba Asia, que conquistaba África, desde la Europa imperialista, y se desarrolló con el estudio de las tribus africanas, con las tribus asiáticas, y esa misma antropología es la que en cierto modo también fue creando esta imagen un poco prejuiciosa, ¿no? La antropología que se practica hoy día es muy distinta a esa antropología de ese momento. Pero bueno, como comentario de esta, ¿no? La antropología es la ciencia que se ocupa de estudiar al otro. ¿Y el otro quién es? Bueno, el que no comparte mi cultura, el que no comparte mi idea de nación. Ese sería el otro. La sociología sería el estudio de la sociedad en la que yo estoy inmerso, en la que nosotros estamos inmersos. Bueno, la antropología, el estudio del otro, de esas otras culturas que permanecen alejadas. Entonces, bueno, la crónica de viaje muchas veces tiene de trabajo antropológico. Así que vamos llegando al final de la clase con esto. Espero que no haya sido muy aburrido tener que escuchar este monólogo. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla. Ya van varios minutos de clase, espero que no se corte. Así que brevemente les voy a pasar la consigna. La crónica que tienen que escribir es una crónica de viaje. Este es el trabajo práctico número 2. Escribir una crónica de viaje sobre un viaje cualquiera que hayan realizado a cualquier destino de la provincia, del país, o puede ser una visita a un museo, una visita a una cancha. Lo que yo quiero es que me cuenten cosas que sucedieron, que combinen la descripción con la narración. Llegamos a las 7 de la mañana, ingresamos al museo, los pisos de mármol, lo que sea. Que hagan una crónica en la que ustedes relaten un episodio vivido por ustedes en el cual están descubriendo algo nuevo, algo que en otro momento no habían visto, y que me lo quieren transmitir a mí, que soy un lector, y quieren que haya también futuros lectores. Eso ténganlo siempre en cuenta. Quieren que hayan futuros lectores. Por eso piensen en eso. Porque, a ver, pueden aprobar el trabajo práctico, pero el día de mañana te van a tener que pensar en tratar de llegarle cada vez a mayor cantidad de personas. Entonces, piensen en los futuros lectores. Bueno, en que la nota tenga gancho, en que suene bien, en el ritmo, en no contar todo de golpe, en que no sea aburrida, tediosa, en contar algo que sea inédito, que no se vea si me van a hacer una crónica de un viaje a la playa,
a la costa atlántica, traten de buscar alguna cuestión, de ponerle alguna cosa misteriosa, algo que no se haya visto por cualquier simple mortal que haya ido a la playa. Y con esto no quiere decir que ustedes tienen que encontrar algo realmente inédito, sino que jueguen ustedes un poco con la literatura también, ¿no? Porque en definitiva también el que lee, además de informarse, lee para pasar el rato y porque le gusta. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Desde el comienzo de la clase. Si no, tenemos un video. Si no, ponemos En el camino de Mario Marquich, a lo sumo, también, que ahí también hay un relato terrible. Cuando veíamos Nota de Color, yo les pasé unas introducciones de Mario Marquich del programa En el Camino. Si ustedes se olvidan de que están viendo y escuchando algo y piensan de que eso que está diciendo y narrando Marquich está escrito en un papel, piensen en cuando él lo va relatando, que eso está escrito, que es una excelente crónica de viaje. Tiene también ese contenido de nota color, cuenta, describe, pero es un excelente, Mario Marquich para mí es un excelente cronista de viaje. Así que bueno, sin querer salió otro ejemplo más de crónica de viaje. Así que se escriben una crónica, cualquier cosa me preguntan, me consultan. Le vamos a poner un mínimo de 15 líneas y un máximo de 30 líneas. Es decir, tienen bastante para jugar ahí. Si tiene un mínimo de 15 líneas, no estoy hablando de que esté entre 15 y 30. Tienen para jugar. Así que espero que les haya sido interesante la clase. Nos reencontraremos, para ustedes que lo están viendo esto, nos reencontraremos la semana próxima. Recuerden, el examen va a ser también escribir una crónica o una noticia de algún hecho deportivo, va a ser algo bastante simple. Así que por eso no tengan, preocúpense. Sí tienen que estar todos, porque si lo desaprueban, obviamente después van a tener que ir al recuperatorio. Creo que no me queda nada más. Van a recibir junto a la clase todo este material que estuvimos viendo. Voy a subir a Classroom la actividad a realizar. Así que nos estamos reencontrando. Espero que hayan pasado un buen descanso en enero. Si les toca algún descanso del laburo en febrero, que lo disfruten. Y bueno, nos reencontraremos en la próxima semana. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.